Días, estudiantes, que tengan un lindo día. Antes de ingresar a la explicación de los aspectos relacionados con la tarea presente, nos ponemos en la presencia de Dios, dándole las gracias por todas las situaciones que pasamos en la actualidad y entendiendo que todo tiene un propósito para Dios. Gracias, Padre, por un día más de vida que nos das para disfrutarlo con nuestra familia en tu presencia, reconociendo que tu Hijo Jesús murió para limpiar nuestros pecados. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bueno, la tarea corresponde a las mutaciones genéticas y lo que vamos a ver a continuación es un recuerdo ya de las tareas anteriores, ¿sí? Recordar, por ejemplo, de las anomalías o malformaciones, ¿no? Y para ello tenemos que recordar las leyes de Mendel. La primera ley nos habla de la uniformidad, donde participan razas puras cuyos resultados son individuos híbridos. La segunda ley nos dice que la unión entre los individuos híbridos dará lugar a la segregación de caracteres, así que se manifestará el carácter recesivo. En tanto que la tercera ley nos habla de la independencia de caracteres, es decir, que cada carácter se heredará sin depender uno del otro en diferentes porcentajes. Ahora bien, hablaremos de la estructura y número de cromosomas. Como bien sabemos, los cromosomas se agrupan de a pares y se disponen en un orden de grande a pequeño, como podemos ver en el gráfico o en este mapa cromosómico, siendo que primero se encuentran los cromosomas somáticos o autosomas, que corresponden a las características del cuerpo. Por eso se denominan autosomas. Soma quiere decir cuerpo. Y al final del mapa cromosómico se encuentran los cromosomas sexuales, que pueden ser XX para la mujer y XY para el varón. Cuando estamos hablando de mutación genética, nos estamos refiriendo a una alteración permanente de la secuencia de ADN de la que se compone un gen. Es así que las mutaciones de estirpe germinal, es decir, desde la división celular, se heredan de un progenitor y están presentes durante toda la vida en una persona y en cada célula de su organismo. Las mutaciones, por otro lado, pueden ser estructurales y numéricas. Cuando hablamos de estructurales, nos referimos específicamente a la estructura del cromosoma. Y de acuerdo, se pueden clasificar de acuerdo a la variación del número de genes. Hay las delecciones, que son la pérdida de un gen, como vemos en la presentación. Ese gen puede ser información de cualquier característica del individuo, pero también pueden ser duplicaciones, es decir, cuando se aumenta el número de genes o se repiten, ¿no? También las mutaciones pueden estar de acuerdo a la disposición de los genes, como las inversiones, es decir, se cambia el orden de los genes, o las translocaciones, cuando los genes se intercambian en los cromosomas. No se pierden, pero sí cambia el orden, no en un cromosoma, sino de un cromosoma a otro. También podemos hablar de la haploidía en las mutaciones numéricas. La haploidía se disminuye el número de juegos cromosómicos, es decir, en vez de presentar después de la división celular células diploides con 2 juegos de cromosomas, solo presenta células con un juego de cromosomas. Pero también podemos hablar de la poliploidía, que es lo contrario a la haploidía, es decir, que presentan más juegos de cromosomas. Pueden ser 3 juegos cromosómicos, como podemos ver en el gráfico. Y también, de acuerdo a la variación del número de cromosomas, podemos tomar en cuenta a la aneuploidía. ¿En qué consiste esto? Se pueden dar pérdidas o ganancias de juegos de cromosomas. No hay un número determinado. Haciendo un resumen, podemos decir
que las mutaciones afectan tanto el orden de los genes en los cromosomas como también el número de juegos cromosómicos. Y ahora te voy a presentar la tarea. Ya para ti, estudiantes, para ustedes de sexto A, deben hacer el análisis de probabilidades de estas mutaciones en la aparición de estas características anormales en la especie humana, aplicando los gráficos de las leyes de Mendel. Y para ello se tomarán en cuenta 3 aspectos: reconocer la idea central, identificar otras ideas relacionadas con la idea central y el relacionamiento con otros textos que justifiquen el que leíste y que lo fundamenten. Prácticamente es la tarea igual que la anterior que hiciste, solamente que ahora tomas en cuenta las mutaciones que están justificando las anomalías. Muchas gracias por la atención, que tengan un lindo día y que hagan muy bien su tarea.